Bueno, hola a todos. Van a ver conmigo una clase de teoría referida a antimicrobianos que va a complementar y espero que les aclare ciertas dudas con respecto a lo que vimos ya en la clase de trabajos prácticos. Esperen que comparto pantalla y arrancamos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los agentes antimicrobianos. Recuerden lo que les expliqué en la clase práctica, que si bien hay antimicrobianos, los antimicrobianos pueden ser antiparasitarios, antivirales, antimicóticos. Nos vamos a referir exclusivamente a los antibacterianos y en la jerga tradicional, en el folclore nuestro de los bioquímicos los llamamos, y de los médicos, lo llamamos directamente antibióticos. Así que cada vez que nos refiramos a partir de ahora, tanto antimicrobianos como antibacterianos como antibióticos, recuerden que son sinónimos para nosotros. Bueno, me olvidé de cambiarle el año a la clase, pero que está un poquito corregida con respecto a otros años. Bueno, los antibióticos o antimicrobianos son compuestos producidos por organismos vivos o por síntesis químicas, es decir, son fármacos naturales o sintéticos que tienen la capacidad de inhibir la reproducción, que serían los bacteriostáticos, o de producir la muerte de los microorganismos, que serían los bactericidas. Los agentes bacteriostáticos detienen el crecimiento bacteriano y limitan la propagación de la infección, y el sistema inmune es después el responsable de eliminar a ese microorganismo patógeno. Por el contrario, los agentes bactericidas son aquellos que matan las bacterias, por lo tanto disminuyen el número de microorganismos viables. Si nosotros tratáramos de graficar esto que yo les dije, si graficamos el logaritmo del número de bacterias viables en función del tiempo, yo adiciono la droga, que sería el control, esta de aquí arriba, y va a llegar un momento que a medida que pasa el tiempo, el logaritmo va a llegar un momento que el microorganismo crece hasta un momento que permanece constante. En un antibiótico que es bacteriostático, se limita el desarrollo bacteriano. Fíjense que a un determinado tiempo la droga empieza a actuar y por lo tanto se mantiene constante ese crecimiento bacteriano, y para un bactericida en un determinado tiempo, después de que es el tiempo en donde uno agrega la droga, vemos que empieza a disminuir o a reducirse el número de bacterias viables. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1908, Paul Ehrlich fue el primero en crear un compuesto antimicrobiano que lo llamó Salvarsan. Era un producto químico sintético. Esperen que oculto esto que me molesta. ¿Y por qué se la llamaba la bala mágica? Porque fue la única droga capaz de combatir a la sífilis, que fue una epidemia en esa época. Agente etiológico de la sífilis, Treponema pallidum. Ahí tienen la estructura química del Salvarsan, que se lo conoció, como les dije, como la bala mágica. Después apareció Alexander Fleming en 1928, que observó que el hongo Penicillium notatum podía impedir el crecimiento de Staphylococcus aureus. Más adelante, otros investigadores, Florey y Chain, pudieron aislar a ese compuesto y lo llamaron penicilina G. El hongo Penicillium notatum, lo que él vio era que inhibía el crecimiento de Staphylococcus aureus. Fíjense, esta es la colonia del hongo y fíjense cómo alrededor del hongo no puede crecer el estafilococo. Estas colonitas acá ya son de estafilococos, pero ven acá que alrededor del hongo no puede crecer. Esa fue la foto original de Fleming y esto es lo que se vería ahora. Tenemos la colonia del Penicillium notatum y fíjense que alrededor se produce una inhibición del crecimiento del estafilococo. Lo importante que tienen que saber es que el objetivo esencial de una quimioterapia antimicrobiana es producir una toxicidad selectiva para el microorganismo infectante sin provocar daños o efectos tóxicos en el paciente. Entonces, el antibiótico ideal es aquel que presenta una gran toxicidad selectiva, es decir, puede actuar sobre el microorganismo infectante sin dañar las células del hospedador. Para que los antimicrobianos tengan toxicidad selectiva, deben actuar siempre sobre algún
proceso metabólico de las bacterias. Entonces, en función de eso, podemos clasificar a los antibióticos. Esperen que me comí una, creo. Ahí está, sí. Nosotros podemos clasificar, que ya lo vimos en la práctica, aquellos que inhiben la síntesis de pared celular, aquellos que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico, aquellos que actúan sobre la membrana plasmática, aquellos que actúan sobre los ácidos nucleicos y los que actúan sobre la síntesis de proteínas. Van a ver que algunos de estos grupos son bacteriostáticos y otros son bactericidas, y otros pueden ser bacteriostáticos, pero dependiendo de alguna situación que puede ser dependiente de la concentración del antimicrobiano, pueden transformarse en bactericidas. Vamos a tratar de ver un poquito a cada uno de ellos. Lo importante que tienen que saber es que existen varias formas también de clasificar a los antimicrobianos. Uno de ellos también involucra el espectro, además de la farmacodinamia, que es lo que vimos recién, que es el modo de acción del antibiótico. Nosotros podemos clasificar a los antibióticos según el espectro de amplio o de pequeño espectro, de espectro reducido, y recuerden siempre que el de amplio espectro tiene la capacidad de matar a un montón de microorganismos diferentes, mientras que el de espectro reducido o de pequeño espectro va a matar a microorganismos en particular. Lo último que tienen que tener en cuenta, o lo importante que tienen que saber, es que yo siempre tengo que elegir aquel antibiótico que tenga el menor espectro de acción. Y yo siempre les pongo el ejemplo, si yo tengo, supónganse que estuviéramos reunidos en un aula, todos nosotros, y entra un mosquito, que sería la bacteria patógena, y no quiero que pique a ninguno. Yo puedo agarrar una paletita y tic, mato al mosquito. Pero puedo poner una bomba atómica y mato al mosquito también. Entonces, no solamente mato al mosquito, sino que nos morimos todos nosotros. Ese caso sería un antibiótico de amplio espectro, y la paletita sería el antibiótico de espectro reducido. Si bien por pruebas in vitro podemos determinar si un antimicrobiano es capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo, la eficacia del fármaco in vivo depende también de otros factores que están asociados al hospedador y de factores que están asociados a la farmacología o a la parte farmacocinética de esa droga. Entonces, al momento de elegir un tratamiento antimicrobiano, tenemos que tener primero de todo que la clínica sugestiva es de una infección bacteriana. Recuerden que todos estos compuestos que nosotros estamos viendo no tienen efectos sobre los virus, no tienen efectos sobre los hongos en su mayoría. También es importante tener en cuenta la localización de la infección. Por ejemplo, si yo tengo una infección en el líquido cefalorraquídeo, para que un antibiótico pueda ingresar y actuar en el sistema nervioso central, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. No todos los antimicrobianos tienen la capacidad de atravesarla. Y otros factores que van a depender del paciente. Recuerden lo que vimos, la edad es un factor, una mujer embarazada es otro factor, que serían factores fisiológicos. Si es una persona que es inmunosuprimida o no es inmunosuprimida. Recuerden que si una persona es inmunosuprimida, el sistema inmunológico está deteriorado o está disminuido, por lo tanto, si yo le doy un antibiótico bacteriostático, el sistema inmune no me va a poder terminar de eliminar a la bacteria patógena. Hay que tener en cuenta si el paciente es alérgico o no, hay que tener en cuenta si el paciente es un enfermo renal o no, si tiene alguna otra enfermedad asociada. Estas son todas características asociadas al hospedador. También tenemos que tener en cuenta la posible etiología. Van a ver que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que hay una infección, una meningitis, que es una infección del líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos probables etiologías a pensar. Si nosotros sospechamos que el paciente tiene una neumonía, también sabemos que hay una probable etiología que uno tiene que pensar. Vamos a pensar, por ejemplo, en el Streptococcus pneumoniae, vamos a empezar. Además de vamos a pensar si es un fumador, que puede ser un hemófilus o puede tener una Neisseria. Vamos a pensar que si está internado puede ser que tenga algún bacilo gram negativo como agente etiológico de esa neumonía. Y también lo que vamos a tener en cuenta es la sensibilidad más probable de ese patógeno. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a iniciar la terapia, en la mayoría de los casos la terapia va a ser empírica, es decir, nosotros vamos a tomar la muestra,
para que del paciente. Recuerden que las muestras se deben tomar en lo posible en ausencia de tratamiento antimicrobiano, y tenemos que elegir, o el médico va a elegir, cuál es el antibiótico más probable que pueda abarcar cualquier germen. Piensen que si es una enfermedad crítica o que compromete la vida del paciente, vuelvo al ejemplo, una neumonía en un paciente añoso, o por ejemplo una infección del sistema nervioso central, si yo no inicio rápidamente la terapia, el paciente se muere. Entonces no puedo esperar el resultado del laboratorio y debo iniciar un tratamiento empírico. Para iniciar un tratamiento empírico debo conocer cuál es la sensibilidad más probable de esa probable etiología que estoy pensando que le está provocando la enfermedad al paciente. Eso es referido a el microorganismo en sí. Obviamente que acá, dentro de lo que es la sensibilidad más probable del patógeno, incluimos lo que son los mecanismos de resistencia que puede tener. Van a ver que hay muchos microorganismos que tienen mecanismos de resistencia conocidos y son tan probables que ocurran que uno los tiene que tener en cuenta al momento de elegir la droga. Y por último, aquellos factores que dependen exclusivamente de la droga, que corresponden a la farmacocinética, que son las ADME-TOX, A de administración, D de distribución, M de metabolismo, E de eliminación y TOX de efectos tóxicos. Esos efectos tóxicos van a ser los riesgos potenciales que tiene el tratamiento, y uno va a tener que poner, nosotros no por suerte, el médico va a tener que poner en la balanza cuál es el peor mal que puede recibir ese paciente. Si un efecto tóxico de ese antibiótico, pero si no se lo da, a lo mejor se puede morir. Lo importante también es que el médico debe tener una experiencia clínica en el tratamiento, o sea, debe tener un manejo de qué drogas tiene que hacer. Por lo general, los protocolos para la elección de las drogas antimicrobianas están disponibles en cada hospital y pueden variar de hospital a hospital, porque la resistencia a los antimicrobianos varía de hospital a hospital y varía de ciudad en ciudad. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta. Y por último tenemos que tener en cuenta el costo. Si yo le puedo dar a un paciente un antibiótico que es barato o más barato, ¿para qué voy a elegirle otro que sea más caro? Entonces acá tienen la pirámide que la vimos en la práctica, cómo se interrelacionan entre sí los parámetros que dependen de la droga, los parámetros que dependen del microorganismo y los parámetros que dependen del hospedador. Vamos a algunas definiciones importantes que tienen que conocer. Y al lado tienen el grafiquito que vamos a tratar de explicar un poquito. ¿Qué es la concentración mínima activa? Es la menor concentración que se puede obtener en el suero del paciente, es decir, in vivo, con un tratamiento a una dosis habitual. ¿Está? Entonces, fíjense, si yo grafico el efecto del antibiótico en función del tiempo, yo le doy el antibiótico y a una determinada concentración empieza a tener efecto, es decir, empieza a ser o bactericida o bacteriostático. Este punto que está acá, corresponde a la concentración mínima activa. La concentración máxima tolerable es la mayor concentración que tiene el antibiótico a partir de la cual se empiezan a observar efectos tóxicos. Acá sería esta línea que está acá. Si la cantidad de droga superara y llegara a este pico, estoy a un paso de empezar a observar efectos tóxicos para el paciente. ¿Está? La concentración eficaz generalmente está entre la concentración máxima tolerable y la mínima activa y corresponde a la mejor concentración del antibiótico que produce la muerte o la inhibición de las bacterias, que sería el pico de la curva. ¿Está? Es el efecto máximo que yo puedo lograr a una dosis habitual. Estas tres definiciones corresponden a lo que ocurre in vivo, es decir, son concentraciones del antibiótico en el suero del paciente. También tenemos la concentración inhibitoria mínima, que ya la saben, que es la menor concentración de antibióticos que detiene el crecimiento visual o macroscópico de los microorganismos, y la concentración bactericida, que es la menor concentración que puede matar el desarrollo bacteriano y se obtiene a través de una concentración inhibitoria. Por lo general, estos resultados que están acá, la concentración inhibitoria y la concentración bactericida,
tiene que estar, la SIM tiene que ser aproximadamente 2 a 4 veces menor que la concentración mínima activa. Es decir, yo desde el laboratorio, esta concentración de SIM, la CBM no importa, pero esta concentración de SIM tiene que estar comprendida en esta parte de acá. ¿Está? Porque si no, rápidamente puedo llegar a tener efectos tóxicos. Entonces, lo ideal es que yo tenga in vitro una concentración de antibiótico que sea unas 2 veces menor a la concentración mínima activa que pueda alcanzar in vivo ese antibiótico. Eso le da un margen al médico en lo que se refiere a las dosis, por ejemplo. Y por último, ¿qué es el efecto post-antibiótico? Es aquel efecto que persiste después de la exposición del microorganismo al antibiótico. Por ejemplo, el tiempo que transcurre para volver a sintetizar enzimas. Supónganse un antibiótico que afecte la pared celular. En realidad lo que va a inhibir son las enzimas que se encargan de la síntesis de la pared celular. Entonces, para que esa bacteria pueda volver a sintetizar su pared celular, necesita volver a sintetizar sus enzimas. Entonces, eso lo aprovechamos con este antibiótico. Lo que me permite un antibiótico que tenga efecto post-antibiótico me permite aumentar el tiempo de el tiempo de dosificación de un antibiótico. O sea, uno puede administrar el antibiótico a tiempos más prolongados. En realidad a mí lo que me interesa que tengan en claro es lo que nosotros hacemos desde el laboratorio, que son las concentraciones inhibitorias mínimas y las concentraciones bactericidas, pero estos datos los tienen que conocer porque son parámetros que son importantes para otro tipo de ensayos antimicrobianos que nosotros no los vamos a ver, que son, por ejemplo, las curvas de letalidad. Las curvas de letalidad uno lo que hace es volver a hacer como un antibiograma, una SIM, pero en vez de hacer una solución, una dilución del antibiótico, lo que uno hace es le saca sangre al paciente y hace diluciones del suero. Ese suero, por supuesto, tiene el antibiótico que uno le dio al paciente. Pero bueno, lo importante por el momento es que tienen que conocer bien y saber diferenciar qué es una concentración inhibitoria y qué es una concentración bactericida mínimas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos es la capacidad natural o adquirida que tiene una bacteria de permanecer refractaria, es decir, permanecer refractaria al efecto de ese antibiótico, es decir, que tiene la capacidad de crecer en presencia de ese antibiótico cuando inicialmente no lo podía hacer. Esa resistencia a los antibióticos siempre depende de la presencia de genes. Puede ser genes determinantes, que son los transferibles, y también depende de la presión de selección. ¿A qué llamamos presión de selección? Si yo, por ejemplo, tengo un cultivo bacteriano y le agrego penicilina, las bacterias que son sensibles van a morir, pero las que son resistentes van a sobrevivir. Si yo ahora le sigo dando penicilina a esa población, lo que estoy haciendo, lo único que hago es selecciono las cepas que eran resistentes. Entonces, antes que tenía una población mixta de sensibles y resistentes, y yo le continúo dando la penicilina, lo que hago es seleccionar las resistentes para que puedan crecer. ¿Está? A eso llamamos presión de selección. La presión de selección la ejerce el uso de un determinado antibiótico. La resistencia puede ser intrínseca, es decir, va a estar presente en los miembros de una misma especie o de un mismo género y se la utiliza a fines taxonómicos, como vimos en la práctica. Y la adquirida es aquella que se produce por mutaciones del ácido nucleico de esa bacteria o por la adquisición de información exógena que por lo general la hacen a través de plásmidos. Para que conozcan algunos ejemplos, por ejemplo, los gram negativos de resistencias intrínsecas. Las bacterias gram negativas todas son naturalmente resistentes a la vancomicina. Pseudomonas aeruginosa es naturalmente resistente a la penicilina y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Y acá en la tablita tienen otros ejemplos de la presencia de resistencias naturales. ¿Qué más? Eso se los dejo para que lo piensen, ¿está? Nosotros, recuerden, les pongo un ejemplo, nosotros utilizamos antibióticos para hacer pruebas de identificación, así que piensen cuáles pueden ser en los trabajos prácticos que hemos hecho, que hicimos un antibiograma como prueba de identificación de microorganismos. ¿Qué es la resistencia adquirida? Es la resistencia que la va a adquirir a través de plásmidos, que son elementos móviles, a través
de conjugación bacteriana. Y si yo tuviera que clasificar en forma grosera cuáles son los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, yo siempre pongo el ejemplo que estamos en un aula todos juntos y quiere entrar un chorro, ¿no? Que sería en este caso el antibiótico, y nosotros somos las bacterias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, no voy a dejar entrar al chorro, puedo cerrarle la puerta, arrimarle cosas para que no pueda abrir, o sea, no va a poder ingresar. O sea, que no ingrese el antibiótico es un mecanismo general de resistencia a los antimicrobianos. Vamos a suponer que ese antibiótico pudo entrar al aula donde estamos todos nosotros. ¿Y yo qué hago? Lo expulso, lo echo a patadas a ese chorro. Eso son las bombas de flujo que sacan el antibiótico dentro de la célula. Y la otra es que una vez que entró, ¿qué hago? Me camuflo, me visto para que no me reconozca o me escondo abajo de la mesa para que no me vea. Esos son los otros mecanismos generales de resistencia a los antibióticos. Es decir, o el antibiótico no puede entrar, por ejemplo, muta la porina, que es el sitio de entrada del antibiótico, o a través de bombas de flujo, una vez que entró, lo elimino, o porque hay enzimas que son capaces de destruir el antibiótico o modifico el sitio blanco de acción, por ejemplo, lo camuflo. Esos son los 4 mecanismos básicos de resistencia a los antimicrobianos. Lo importante que tienen que saber es que la resistencia ocurre como parte de un proceso de adaptación biológica de las bacterias, ocurre siempre, no en determinadas situaciones, siempre ocurre. Pero el mal uso y el abuso de los antimicrobianos acelera notablemente este proceso. ¿Por qué? Porque ejercemos presión de selección. Las causas de todo esto es el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, la automedicación, el incumplimiento de la posología, es decir, a mí me dan un antibiótico que lo tengo que tomar durante 7 días y yo al segundo día me dejó de doler la garganta y no tomo más. La inadecuada composición de las fórmulas químicas, o sea, la mala calidad de los antibióticos que uno compra, la falta de aplicación de restricciones en cuanto a lo que es la venta bajo receta, de esto uno va a la farmacia y compra un amoxidal como si nada, y muchas veces las limitaciones que nosotros tenemos para el diagnóstico oportuno de las infecciones. Eso sería en general las causas por las cuales uno utiliza mal los antibióticos y eso hace que aumente la presión de selección y favorece la visualización de esa resistencia a los antimicrobianos. No la aparición, porque siempre está presente, pero se visibiliza esa resistencia a los antimicrobianos. Cuando ocurre todo esto, la transferencia de esos genes de resistencia se produce en forma rápida, impredecible, desenfrenada, y van reduciendo las posibilidades terapéuticas. Yo siempre pongo como ejemplo, que ya habrán visto un poco, el Staphylococcus aureus puede tener una resistencia a la meticilina. La resistencia a la meticilina está codificada en los genes a manera de cassette, y no solamente lo hace resistente a los beta-lactámicos, sino a un montón de grupos diferentes de antibióticos. Entonces, la única opción terapéutica para una infección severa de un paciente con un estafilococo meticilino resistente es dar vancomicina. Y si de golpe uso indiscriminadamente la vancomicina y empiezo a seleccionar cepas resistentes a la vancomicina, ¿con qué voy a tratar a esos pacientes que tienen una infección de este tipo? Entonces, fíjense cómo se reducen las posibilidades terapéuticas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las bacterias que presentan estos genes de resistencia circulan por todo el ecosistema. Los podemos encontrar en los seres humanos, los podemos encontrar en los animales, los podemos encontrar en los alimentos, porque los alimentos vienen de los animales, lo podemos encontrar en el agua, porque el agua está contaminada con, por ejemplo, excretas animales, los insectos pueden transportarlo, los viajes, las migraciones poblacionales puede ser motivo de traspaso de resistencia a los antimicrobianos y que lo mismo ocurre con los intercambios de los bienes, ¿no? Probablemente tengo una población bacteriana en este lado y yo hago un intercambio de ese bien con otra persona, puede ser que se pasen. Son el tema de las migraciones. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta es que las bacterias que presentan genes de resistencia a los antimicrobianos están universalmente distribuidas en donde se les ocurra. Si bien cualquier microorganismo puede desarrollar esta capacidad, la problemática, o sea, me refiero a lo que son los virus, los parásitos y los hongos, la problemática es mucho más severa en las bacterias.
y ante la variedad de microorganismos disponibles, de antimicrobianos disponibles, los microorganismos pueden ser resistentes a uno, a varios o a la mayoría. Y cuanto mayor sea el número de antimicrobianos a los cuales ese microorganismo es resistente, la duración de la enfermedad es mayor, eso provoca mayor mortalidad, eso provoca una internación más prolongada del paciente, eso provoca también pérdida de la protección en el uso de lo que son los antibióticos profilácticos para las cirugías y otros procedimientos médicos y por lo tanto aumentan tremendamente los costos médicos. La prevalencia creciente de microorganismos resistentes a los antimicrobianos en los seres humanos y en los animales es una amenaza que va erosionando cada vez más la economía mundial por las grandes pérdidas de productividad y por los incrementos de costos del tratamiento. Esto es simplemente algo que ustedes los tienen que ir razonando para concientizarse de que los antimicrobianos no se pueden usar como uno quiere, sino como uno debe. Vamos a empezar a hablar dos palabras de lo que son los antibióticos. Tenemos por un lado al grupo de los inhibidores de la pared celular, y dentro de los inhibidores de la pared celular tenemos a los beta-lactámicos. Se llaman beta-lactámicos porque tienen esta estructura característica que es el anillo beta-lactámico, y los diferentes antibióticos de este grupo se diferencian por las cadenas laterales que poseen. Estos antibióticos, como afectan la síntesis de la pared celular, son bactericidas. Tienen la capacidad de inhibir la biosíntesis de pared celular y a su vez de estimular las autolisinas como las presentes en los gram positivos. El prototipo de grupo es la penicilina. La penicilina es activa contra un grupo grande de cocos gram positivos, de bacilos gram positivos, de cocos gram negativos y de espiroquetas, pero por lo general los bacilos gram negativos presentan resistencia a la penicilina. Acá tienen un gráfico de lo que es la síntesis de la pared celular y tienen todos los antibióticos cómo van actuando. Perdón que vuelva a la anterior, que se me pasó. Cómo van actuando en esa síntesis. Lo importante es que vieron que cuando se sintetiza la pared celular son cadenas de N-acetilglucosamina con N-acetilglutámico, y en el último paso esas cadenas se entrelazan para formar una red. Ese entrelazamiento se produce a través de cadenas de aminoácidos que las sostienen. Es como si uno cosiera para dar forma a una red esa pared. Bueno, en realidad lo que hacen esos beta-lactámicos es inhibir ese último paso de ensamblaje de la pared celular para formar una red. Las penicilinas en general pueden ser naturales, como la penicilina propiamente dicha, y el resto son semisintéticas, es decir, son modificaciones químicas que se le hizo a la molécula de la penicilina, y la única finalidad de estas modificaciones químicas es que mejoremos las características farmacocinéticas, porque la farmacodinámica es la misma para todos. Por ejemplo, la penicilina común es una sustancia química que se destruye con el pH ácido. Entonces, pequeñas modificaciones químicas de la penicilina transformaron en ampicilina y amoxicilina, que tienen el mismo espectro de acción, casi el mismo espectro de acción. Tiene la misma farmacodinámica, pero uno las puede tomar por boca, por ejemplo. ¿Está? Entonces tenemos dentro de las semisintéticas las que son exclusivamente para estafilococos, como son la oxacilina y la meticilina, la ampicilina y la amoxicilina, que se utilizaron como para ampliar el espectro de acción de las penicilinas y afectar algunos bacilos gram negativos, la ticarcilina y la piperacilina, que afectan al grupo de las pseudomonas, que las penicilinas, ampicilina y amoxicilina no pueden. Tenemos el grupo de los carbapenem, que son beta-lactámicos de amplio espectro, y tenemos a inhibidores de las beta-lactamasas. Los inhibidores de la beta-lactamasa, ahora vamos a ver, no son antibióticos en sí, lo que hacen es enmascarar la acción de la beta-lactamasa. La beta-lactamasa es una enzima hidrolítica que producen las bacterias que lo que hace es destruir al anillo beta-lactámico, es decir, destruye el antibiótico. Es un mecanismo de resistencia. Entonces yo puedo asociar algún beta-lactámico a este inhibidor de beta-lactamasa, entonces la enzima, en vez de afectar al antibiótico, va a afectar a este inhibidor y va a liberar el antibiótico para que pueda actuar.
Si nosotros tuviéramos que, esto es casero, es Gabrielita, no está escrito en ningún libro, pero si nosotros tuviéramos que dividir a todos los microorganismos de interés, de las bacterias de interés en microbiología médica, podríamos hablar que vamos a tener el grupo de los cocos gram positivos, como los estáfilos y los estreptos. Tenemos el grupo de los bacilos gram positivos, como las listerias, como los bacilos. Tenemos el grupo de los cocos gram negativos, como las neiserias. Tenemos las enterobacterias, como la Escherichia coli, la Klebsiella, la Salmonella. Tenemos otros bacilos gram negativos, como el Haemophilus. Tenemos a los bacilos gram negativos no fermentadores, como las pseudomonas. Tenemos al grupo de las espiroquetas, como Treponema pallidum. Tenemos al grupo de las clamidias y los micoplasmas, que son agentes que no tienen pared celular, y otros que pueden aparecer, como la legionela. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer esta pequeña división, estas tortas nos van a servir para poder estudiar el espectro de acción de los antimicrobianos. La penicilina, el antibiótico original, es sensible o se la utiliza para el tratamiento de los cocos gram positivos, como por ejemplo la faringitis por Streptococcus piógenes, a los bacilos gram positivos, por ejemplo infecciones por Listeria monocitógenes, a los cocos gram negativos, por ejemplo infecciones por Neisseria gonorrheae, que es el agente etiológico de la gonorrea, y las espiroquetas, por ejemplo, utilizarlas para el tratamiento de la sífilis, Treponema pallidum. El resto de los microorganismos son resistentes a la penicilina. Ahora bien, si nosotros a la penicilina la modificamos químicamente y la transformamos en aminopenicilinas, que es la ampicilina y la moxicilina, el espectro de acción es el mismo que la penicilina, pero acá fíjense que le agregamos algunas enterobacterias y otros bacilos gram negativos como el Haemophilus influenzae. Entonces fíjense cómo pequeñas modificaciones químicas de la molécula lo que hago es aumentar el espectro de acción de ese antibiótico. Las cefalosporinas son también antibióticos beta-lactámicos, o sea, porque poseen el anillo beta-lactámico, pero las cadenas laterales que poseen son diferentes. Lo importante que sepan es que tienen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas y tienden a resistir mejor el ataque de beta-lactamasas. Las cefalosporinas se clasifican en generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, de acuerdo al espectro. Las de primera generación son las de menor espectro, las de cuarta generación tienen un espectro grande, o sea, van a afectar a gram positivos, a gram negativos, cocos, bacilos. Si nosotros hiciéramos un espectro de acción en función de estas tortas de las cefalosporinas de primera generación, como la cefalotina, van a ver que comparte el mecanismo de los gérmenes de la penicilina. Tienen exactamente el mismo espectro de acción. Acá tienen ejemplos, las de primera generación cefalotina, cefalexina, segunda generación cefaclor, cefoxitina, tercera generación. Bueno, me interesan los nombres, a mí lo que me interesan es que sepan que las cefalosporinas son beta-lactámicos, que se clasifican en generaciones en función del espectro de acción y nada más. Y actúan igual que las penicilinas. Lo importante que tienen que saber es que los beta-lactámicos penicilinas, el primer grupo que vimos, el principal efecto adverso que tienen son las reacciones de hipersensibilidad. O sea, hay gente que es alérgica a las penicilinas. Lo que tienen que saber es que cuando estamos estudiando cefalosporinas, muchas pueden presentar hipersensibilidad cruzada, es decir, si uno es alérgico a la penicilina, va a ser también alérgico a las cefalosporinas. Lo importante que tienen que saber es que ninguna cefalosporina y ningún beta-lactámico es activo frente a estafilococos meticilino resistentes ni al grupo de los enterococos. Las cefalosporinas alcanzan buenas concentraciones en los líquidos corporales, atraviesan placenta, se excretan por riñón y las de tercera generación tienen la capacidad de atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Es decir, si yo tengo un paciente con una meningitis, probablemente la elección de tratamiento sea una cefalosporina de tercera generación. De todos los antibióticos que hay,
el grupo de los beta-lactámicos, penicilinas y cefalosporinas, son los que menores efectos adversos tienen y son los antibióticos de elección, por ejemplo, para una embarazada. Hay otros inhibidores de pared celular que no son beta-lactámicos, es decir, no tienen esa estructura química, y dentro de ellos tenemos a la fosfomicina, tenemos a la bacitracina, que ustedes la conocen porque la hemos utilizado para identificar a los estreptococos, al estreptococo beta-hemolítico del grupo A, y tenemos el grupo de los glucopéptidos, que son el antibiótico tipo es la vancomicina, que recuerden que es el tratamiento de elección para los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Los glucopéptidos no solo interfieren en la síntesis de la pared celular, sino también que tienen la capacidad de alterar la síntesis de ácidos nucleicos y de afectar la permeabilidad de la membrana. Todos los beta-lactámicos se caracterizan porque el principal mecanismo de producción de resistencia es la beta-lactamasa, que es la más importante. No sé, no le voy a nombrar los otros, pero sepan que los beta-lactámicos, el principal mecanismo de resistencia es la producción de beta-lactamasas. Y hay beta-lactamasas del tipo que se les ocurra. Acá tienen un ejemplo de lo que son los antibióticos, los inhibidores de beta-lactamasas, que es el principal mecanismo de acción. Los inhibidores de beta-lactamasa lo que hacen es unirse a un antibiótico beta-lactámico, por ejemplo, ácido clavulánico con ampicilina. Cuando yo le doy a un paciente ácido clavulánico más ampicilina a un microorganismo que es producción de beta-lactamasa, la enzima no va a hidrolizar la amoxicilina, que es el antibiótico, va a hidrolizar el ácido clavulánico y me va a liberar la amoxicilina para que pueda actuar. Por eso se lo llaman inhibidores suicidas, porque es como que van a morir directamente por acción de la beta-lactamasa. Lo importante que tienen es que la unión del inhibidor de beta-lactamasa con la enzima es una unión de tipo irreversible, es decir, no vuelven a liberar la enzima como para que vuelva a actuar, por ejemplo, sobre el antibiótico. Como ejemplos de resistencias a beta-lactámicos tenemos las beta-lactamasas de Staphylococcus aureus, la resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus, que recuerden que el tratamiento de elección es la vanco. Esta resistencia a la meticilina está codificada por un gen que se llama gen MECA. Las enterobacterias también tienen beta-lactamasas que se llaman BLE, beta-lactamasas de espectro extendido. Tenemos las KPC, que son otro tipos de beta-lactamasas. Entonces, fíjense la gran cantidad que yo tengo de beta-lactamasas diferentes y de mecanismos de resistencia. En general, son los más estudiados. O sea, como mecanismo de resistencia a los antimicrobianos, las beta-lactamasas de bacilos gram negativos y de cocos gram positivos son las más estudiadas que tienen en lo que es la gente que estudia antimicrobianos. Bueno, vamos a cambiar y vamos a pasar a los inhibidores de la síntesis de pared celular. Hay inhibidores de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas se realizan a nivel ribosomal y tenemos a las tetraciclinas, a los aminoglucósidos, al cloranfenicol y a los macrólidos. Todos ellos intervienen en alguna medida en la síntesis de proteínas. Dentro de los macrólidos tenemos la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. Son antibióticos que son bacteriostáticos, ahí tienen el espectro de acción. Y es la opción terapéutica, la eritromicina es la opción terapéutica para aquellos que son alérgicos a la penicilina. La clindamicina, que es un antibiótico que puede ser bacteriostático o bactericida, dependiendo de la acción, y si bien es efectivo contra estafilococos, es un antibiótico que se lo utiliza mucho en las infecciones por bacterias anaerobias. Si nosotros armamos la torta para los macrólidos, para la eritromicina, van a ver que la eritromicina tiene un espectro de acción muy parecido a la penicilina, nada más que se le agrega el grupo de las clamidias y los micoplasmas porque son los que no tienen pared celular. En los beta-lactámicos no son efectivos porque son microorganismos que carecen de pared celular. Bueno, este grupo de antibióticos que afecta a la síntesis de proteína incluye ya las clamidias y los micoplasmas.
También tenemos el cloranfenicol y las tetraciclinas como inhibidores de la síntesis de proteínas, no voy a hablar. Y acá tienen el espectro de acción de las tetraciclinas. También son antibióticos que incluyen a los micoplasmas y a las clamidias. Vamos al grupo de los aminoglucósidos. Como ejemplos tienen a la gentamicina, tobramicina, amikamicina, neomicina. Son bactericidas de amplio espectro, es decir, afectan un gran número de microorganismos. Pero la gran desventaja que tiene es que son inestables a pH ácido, por lo tanto no se pueden dar por boca porque el estómago los va a destruir, o sea, la única posibilidad de aminoglucósidos son por vía parenteral, y necesitan de la presencia de oxígeno para actuar, por lo tanto no son efectivos en anaerobiosis, es decir, ningún agente, ninguna bacteria anaerobia va a ser sensible a los aminoglucósidos y ningún foco infeccioso, por ejemplo un absceso donde haya ausencia de oxígeno, tampoco van a poder ser efectivos. Son antibióticos que se desparraman bien, se distribuyen bien en el espacio extracelular, les cuesta mucho entrar a las células, y la gran desventaja que tienen, así como les dije que los betalactámicos, el principal mecanismo adverso era la alergia en los pacientes, acá producen toxicidad sobre el riñón y sobre el oído, son nefro y ototóxicos. El espectro de acción es fundamentalmente contra bacterias gram negativas. Si tuviéramos que hacer un espectro de acción en las tortas, la gentamicina es el prototipo de grupo, y fíjense que la gentamicina se puede dar en bacilos gram negativos, en enterobacterias, en otros bacilos gram negativos, los no fermentadores, y en algunos cocos gram positivos, como por ejemplo los estafilococos. Acá tenemos los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Vamos a cambiar de grupo. Acá tienen la síntesis de los ácidos nucleicos y fíjense quiénes van a actuar. Tenemos por un lado las sulfonamidas y las trimetoprimas, que son antimetabolitos. Tenemos la unión de estos dos, que es el cotrimoxazol o la trimetoprima sulfametoxazol, es la unión de la trimetoprima con la sulfonamida. Y tenemos al grupo de las quinolonas, los imidazoles y la rifampicina. Las quinolonas, ahí tienen los ejemplos: ácido nalidíxico, norfloxacina, ciprofloxacina. No me interesa que sepan los nombres, se los vuelvo a repetir. Lo importante es que son bactericidas de amplio espectro y afectan tanto cocos como cocos gram positivos como bacilos gram negativos, de los dos tipos. Son antibióticos que pueden alcanzar buenas concentraciones intra y extracelular. ¿Eso qué quiere decir? Que una infección donde el microorganismo se aloje dentro de la célula del hospedador pueden ser antibióticos buenos para actuar. Son antibióticos que se eliminan casi exclusivamente por riñón, y por lo tanto al eliminarse por riñón y como se eliminan como agentes activos por riñón, son antibióticos de elección en las infecciones urinarias. Sin embargo, como efecto adverso pueden afectar la deposición de cartílagos en animales que están de experimentación, que están en crecimiento, por lo tanto están contraindicados en los niños y también por lo tanto en las mujeres embarazadas. Si tuviéramos que hacer el espectro de acción de la ciprofloxacina, fíjense que afecta cocos gram negativos, enterobacterias, bacilos gram negativos, los no fermentadores y las espiroquetas. Todo el grupo de gram negativos, pero también algunos cocos gram positivos, pero básicamente es eso. El trimetoprima sulfametoxazol, que son los antimetabolitos, son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro, de mucho uso en lo que son las infecciones urinarias, infecciones del tracto respiratorio, en la brucelosis y en la fiebre tifoidea. Si ustedes ven acá, son antimetabolitos, fíjense que inhiben la síntesis de folato e inhiben la dihidrofolato reductasa. O sea, en la síntesis de purinas y pirimidinas actúan estos microorganismos. Fíjense que en el punto donde actúan son los únicos antibióticos que damos a las bacterias que pueden producir un efecto adverso, o sea, pueden afectar también las células del hospedador. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado con eso. Si tuviéramos que hacer el espectro de acción de la trimetoprima,
tiene acción contra cocos gram negativos, algunos cocos gram positivos también, bacilos gram negativos y otros como el Haemophilus, y acá es activo frente a otros microorganismos como el Pneumocystis carini o el Pneumocystis chirovesi, la agnocardia. El Pneumocystis ya es una célula eucariota, entonces ven lo que les dije. Los antibióticos que nosotros vimos hasta ahora afectan pura y exclusivamente células procariotas, y el TMS, como es un antimetabolito en la síntesis de purinas y pirimidinas, que es la misma para cualquier ser vivo, ya afecta a células eucariotas como el Pneumocystis, que es un hongo. Bueno, con respecto, dos palabras que ya terminamos, a lo que son las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Recuerden que se utilizan para bacterias en las que la identidad del microorganismo no es suficiente para predecir en forma confiable la susceptibilidad. Cuando nosotros vimos el diagnóstico etiológico de las faringitis y aislábamos a Streptococcus pyogenes, no necesitábamos hacer un antibiograma porque la identidad del microorganismo era suficiente para predecir la susceptibilidad. Entonces la prueba, y ahí entonces no había que hacer un antibiograma. Las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos también son importantes para aquellos microorganismos, para mostrar resistencia a los antimicrobianos en algún grupo de microorganismos, es decir, voy a saber cuál es sensible y cuál es resistente. Se utilizan también para estudios epidemiológicos, para estudios de nuevos agentes antimicrobianos, y en la práctica nosotros hacemos las pruebas de susceptibilidad sobre microorganismos aislados. No se deben realizar pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos directamente de una muestra clínica, nunca jamás. En las únicas ocasiones en las que se puede llegar a hacer es, por ejemplo, en un hemocultivo, que sabemos que en general son monomicrobianos, pero siempre hay que repetir. O sea, como norma general, no es conveniente hacer las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos directamente de la muestra del paciente. Las pruebas de sensibilidad, ya los dijimos, evalúan la capacidad de un antimicrobiano para inhibir in vitro el desarrollo bacteriano, y todas requieren la realización de un control de calidad. Ese control de calidad me va a controlar los medios, me va a controlar el antimicrobiano y me va a controlar la técnica que yo utilice, ya sea por un método de difusión o dilución. Y no se utiliza cualquier cosa, sino que se utilizan cepas especialmente diseñadas para esto, que son las cepas ATCC. Las pruebas de difusión son para bacterias de rápido crecimiento, también para algunas fastidiosas patógenas como el Streptococcus pneumoniae. Consiste en aplicar una determinada cantidad de un antimicrobiano en un reservorio, que es el disco, sobre una superficie de agar donde tiene el crecimiento del microorganismo en forma de césped. Eso va a generar un gradiente de difusión del antimicrobiano, y la sensibilidad del microorganismo va a estar determinada por el halo de difusión alrededor de ese reservorio. Para cada antimicrobiano se establece una concentración crítica o un punto de corte, y podemos clasificarlos entonces como sensibles, resistentes o de sensibilidad intermedia, y recuerden que estas pruebas de difusión son todas cualitativas. El método que nosotros utilizamos es el método de Kirby-Bauer. Si nosotros, ¿de dónde sale esto? Recuerden que yo les dije que el gold standard, o sea, el mejor método, era la concentración inhibitoria mínima. Entonces uno puede graficar el diámetro de los discos en función de las concentraciones inhibitorias, y al conocer cuáles son las concentraciones críticas que tiene ese antibiótico, puedo determinar qué halo es. Entonces yo sé que para un determinado halo que me va a determinar la sensibilidad o la resistencia, se va a corresponder con la sensibilidad o la resistencia para una concentración inhibitoria mínima. Esto ya lo vimos. Recuerden que la selección del antimicrobiano es una decisión de cada laboratorio en conjunto con el médico. Las listas de antibióticos que se utilizan para tratar las diferentes infecciones incluyen factores microbiológicos, factores del hospedador, factores farmacológicos, y por lo general están tabuladas en cada hospital. Y para evitar malas interpretaciones, nunca hay que informar desde el laboratorio drogas que no tengan uso terapéutico. Por ejemplo, fíjense que nosotros nunca usamos la bacitracina para evaluar la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. La usamos como
un antibiótico que es con un uso taxonómico. ¿Por qué? Porque la bacitracina es tremendamente tóxica, entonces yo no le puedo informar al médico que un determinado microorganismo es sensible o resistente a la bacitracina porque puede llevar a errores de interpretación. Bueno, cómo se deben conservar los discos, que deben estar en refrigerador, los que no se usan habitualmente congelados. Y recuerden siempre que el inóculo se establece a través de una escala de McFarland. El agar Müller-Hinton es el medio que se puede usar porque es reproducible, tiene bajas concentraciones de inhibidores para ciertos antibióticos, permite un crecimiento bueno de la mayoría de los patógenos que no son fastidiosos, son para bacterias aerobias y anaerobias facultativas de rápido crecimiento, y para algunas bacterias fastidiosas uno puede agregarle suplementos al medio, por ejemplo sangre. Debe tener controlado el pH, debe tener controlada la humedad de la superficie, no tiene efectos sobre la timina y la timidina, por lo tanto no va a dar falsas resistencias para la trimetoprima sulfa, y tampoco tiene gran concentración de cationes divalentes como calcio y magnesio que me puede llevar a falsas resistencias de los aminoglucósidos. Recuerden que siempre cada lote de agar Müller-Hinton deben ser controlados por las cepas ATCC. Bueno, acá tienen algunos dibujitos, estas son multidiscos, estos son discos para que vean cómo se ven los halos. Lo importante que quiero que vean es que los halos son perfectamente redondos porque el disco es redondo. Si el disco hubiera sido cuadrado, probablemente la difusión hubiera sido cuadrada. Los métodos de dilución en caldo, en agar, pruebas de test, se utilizan para microorganismos que son de lenta replicación, para determinar si un microorganismo es moderadamente sensible o resistente a un antibiótico, o sea, debemos confirmar alguna prueba por difusión que nos dé mal o nos dé dudosa. Cuando encontremos algún patrón inusual de resistencia a los antimicrobianos, hay que confirmarlo con un método de dilución, es decir, una SIM. En infecciones severas del paciente debo asegurarme la sensibilidad y o la resistencia de los antimicrobianos. Cuando yo tenga un desarrollo tórpido de un proceso infeccioso con un determinado tratamiento, es decir, yo determino por difusión, por ejemplo, que el microorganismo es sensible a la penicilina, empiezo a tratar con penicilina y el paciente rápidamente se me pone peor, y bueno, entonces probablemente tenga que hacer un método de dilución para asegurarme la sensibilidad de ese antibiótico, y recuerden que es un método cuantitativo. Acá tienen dibujitos, fotitos de cómo se realiza, de cómo se ve, tienen el test, acá tienen cómo se ven. Y también recuerden que las pruebas de difusión me permiten ver resistencias. Y acá tienen ejemplo de las beta-lactamasas. Por ejemplo, para los cocos gram negativos y positivos y para el Haemophilus, uno puede determinar la acción de beta-lactamasas por el nitrocefin. El disco de nitrocefin, el nitrocefin es una cefalosporina. Si yo lo pongo en contacto con una suspensión de estos microorganismos que producen beta-lactamasa, hidrolizan el nitrocefin. Y los productos de la hidrólisis en contacto con el oxígeno dan compuestos de color rojo. Pero acá tengo otras beta-lactamasas como las BLE. Yo lo que quiero que vean es que yo les dije que el halo de inhibición debía ser perfectamente redondo. Fíjense esto que está acá, parece un corcho de una sidra, de un champagne. Esto es raro. O sea que cada vez que yo vea alguna distorsión en la forma redonda o circular que tenga que tener un halo, voy a sospechar la presencia de un mecanismo de resistencia, que no sé cuál es, pero no le voy a informar al médico que ese microorganismo es sensible. Por ejemplo, si acá, este que está acá, si yo midiera el diámetro, si yo tratara de dibujar acá alrededor cuál sería el diámetro, a lo mejor me da sensible, pero fíjense cómo se distorsionó. Es probable que este antibiótico sea resistente. Acá tienen, fíjense acá cómo se achata de un lado en vez de ser redondo, miren acá cómo se achata. Acá hay un mecanismo de resistencia. Y otro mecanismo de resistencia es cuando yo tengo el halo y adentro del halo me crecen bacterias. Cuando pasa esto puede ser que se trate de un microorganismo resistente y por lo tanto voy a informar resistente a este antibiótico, o a lo mejor puede ser una contaminación. Si yo tomo la colonia y le hago un gram y resulta que sembré para hacer el antiograma una Escherichia coli, que es un bacilogram negativo, y al gram me da un cocogram positivo, es una contaminación ambiental. Acá fíjense también cómo se distorsionan los sanos. Todos estos que están acá son mecanismos de resistencia,
que cuando no sé qué son, voy a tener que ir a la literatura o consultar con algún colega qué es lo que puede ser para no informar cualquier cosa. Bueno, chicos, gracias.